Es bendecido. Dios bendiga mucho a los que nos están sintonizando por primera vez, a nuestros hermanos en la fe, a mi familia. Que Dios esté bendiciendo en el día de hoy. Y Dios es verdaderamente algo tan importante que Él quiere transmitir su palabra. Su palabra que es fiel y verdadera. Dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Qué importante eso, ¿no? Importante entender que su palabra es verdadera. Que nosotros debemos entender de que la única manera de poder ser transformados es a través de la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar todas las cosas. Y damos gracias al Señor por eso, porque si estamos aquí es porque Dios lo ha permitido, porque el Señor, gloria al Señor, nosotros no lo elegimos, sino Él nos eligió a nosotros. Y nos sacó de una vida sin fe, sin esperanza, una vida realmente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dando gracias al Señor porque Él nos hizo conocer realmente que la verdad es Jesucristo de Nazaret. La verdad es que realmente que Dios quiere llevarnos al conocimiento pleno de su palabra. El Señor quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Algo importante, ¿no? Que el arrepentimiento es algo que el Señor te da. La fe es algo, es un don de Dios que Dios te da. Dice en la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y eso es importante entender. Que la fe venga por oír la palabra de Dios. Son tiempos donde debemos cada día buscar al Señor, buscar de Dios, buscar de su palabra, buscar en querer agradar al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad es un pecado. La incredulidad es un pecado. Por eso es importante de que estos tiempos nos fortalezcamos mucho. Que sigamos caminando por ese camino angosto que nos lleva a la salvación. Porque el camino ancho nos lleva a la condenación. Un camino donde debemos cada día ponernos a cuenta con el Señor. Son todos los días que debemos ponernos a cuenta con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo, dice la palabra. No estoy hablando de que aquel que practica el pecado, ¿no? Porque esa es otra cosa. Sino que tenemos imperfecciones, pero Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere perfeccionarnos. Es necesario que tengamos un corazón disponible. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Dispongamos nuestro corazón delante del Señor. Dispongamos nuestro corazón a no ser oidores olvidadizos, a buscar del Espíritu Santo. Es necesario que
que busquemos del Señor mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Porque en este mundo, dice que este mundo está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y quería hacer una referencia sobre eso, ¿no? Porque es necesario que podamos entender esto. Hoy lo que vemos, que estamos viendo, los demonios, ¿no? Cómo operan en las vidas, cómo están operando en la gente que está fuera de los caminos del Señor, esclavizado. Y podemos ver que a estos que llamamos demonios son ángeles caídos. Ángeles caídos. Y vemos que todas estas cosas que hoy verdaderamente está viviendo el mundo, lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de los caminos del Señor, teniendo una vida de rebelión, dándole la espalda al Señor. Pero quiero que podamos entender que hay dos versículos muy importantes en la Biblia, que nos habla algo para que podamos entender de lo que estamos hablando en el día de hoy. Es algo que el Señor, podemos entender quién son estos demonios que están operando en nuestra vida. Lo especifica en Efesios 6:12. Pero quería hablar algo ahí donde nos habla en el libro Judas, gloria al Señor, libro Judas, y todo lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí está hablando no de la tercera parte que fueron arrastrados con Satanás, sino que está hablando de ángeles que dejaron su santidad, su morada, que eligieron rebelarse contra Dios. Y estos que hablan acá, dice que están bajo prisiones de oscuridad. No pueden salir. Están esperando el juicio de Dios. Pero podemos ver que todas estas cosas que vemos tienen una explicación sobre todo lo que está viviendo este mundo. Está frente a merced de este enemigo, ¿no? Llamado Satanás, ¿no? Que dice que fue perfecto en todos sus caminos, hasta que en él se halló maldad. ¿Qué se halló en él? Quiso ser semejante al Altísimo. Tremendo, ¿no? Quiso ser semejante al Altísimo. Qué pecado eso, ¿no? Se corrompió a través de ¿qué? De su hermosura. Algo que se está viendo mucho. Por eso
Son momentos de poder saber entender de que todas estas cosas que se manifiestan y que vemos realmente lo que está pasando con el hombre, ¿no? Con la naturaleza humana, tiene una explicación. Porque Dios es un Dios santo. Fíjese, cuando hablamos de que el hombre cuando fue creado lo creó perfecto, estaba la inocencia, la pureza. Pero cuando desobedece a Dios, ellos mismos dicen que entre Adán y Eva se avergonzaron. Este ángel que fue creado por Dios, fue un ángel realmente que fue perfecto en todos sus caminos. Pero el corromperse lo convirtió realmente en lo que es hoy. Una vez una persona me preguntó algo. ¿Por qué Dios no le da el arrepentimiento a los? Porque pecaron como ángeles. Dios le dio el arrepentimiento al hombre, a la humanidad, pero ellos no. Jesús pecado, ellos pecaron como ángeles. Por eso la Biblia es clara cuando está hablando de que fueron realmente, en el capítulo 6 habla y dice que los que no guardaron su dignidad se corrompieron. Y está hablando y dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. No pueden salir, pero no está hablando ahí referido a la tercera parte que fue arrastrado con el mismísimo diablo que se rebeló contra Dios, que quiso ser semejante al Altísimo. Por eso es importante, Iglesia del Señor, que debemos perseverar. Porque un hijo de Dios, un hijo del Señor, puede ser instado, puede ser tentado, pero no puede el demonio entrar dentro de tu vida. Porque ¿sabes por qué? Porque hay algo muy importante que debemos aclarar. Somos templo de Dios. Y donde mora el Espíritu Santo, donde fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, se llama Espíritu Santo. Ahí en Primera de Juan, quería leer este versículo de la palabra de Dios, Primera de Juan. Se enseña algo hermoso también de la palabra del Señor. 5.4, Primera de Juan 5.4. Yo creo que le toqué el tema de ¿quién son los demonios? Los ángeles caídos. Hablamos de que estos seres que se rebelaron contra Dios, parte están en prisiones eternas hasta el día del juicio. Pero otros están operando, que es la tercera parte que se refleja en Efesios 6:12, están como espíritus gobernadores, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre hablamos de que, que Pablo
Dice que recibió palabras inefables. Palabras inefables. Usted sabe que donde está la morada de Dios es el tercer cielo. Y las regiones celestes estarían, que es el medio intermedio entre la tierra y la morada de Dios. Acuérdese que cuando Job vino y se presentó en la presencia de Dios, ¿y vino de a dónde? Vino de recorrer la tierra. Pero quiero tocarle este punto sobre 1 de Juan 5.4. Fíjese lo que dice. 1 de Juan 5.4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe que ha puesto el Señor en nuestra vida. Amén. Es muy importante entender esto. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los que creen en Jesús. Es la única manera de poder entender de que si nosotros hemos recibido, Él nos dice a los que le recibieron les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Porque él hablaba también que el enemigo no puede entrar a nuestras vidas. Hoy vemos muchas de estas cosas que se están viendo dentro de las iglesias también. El misticismo. Es grave el misticismo que se está viendo dentro de las iglesias. Vemos gente que está, hacemos cultos de liberación. ¿Nos muestran las Escrituras esos cultos? No. Nos muestras a un Jesús que va caminando y va encontrando como el endemoniado de Gadareno. Y él le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Fíjese en esa palabra. Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Están hablando los demonios. Escuche bien. Cuando Jesús se encuentra con el endemoniado de Gadareno, estos demonios le hablan y le dicen, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ellos están reconociendo de que va a venir, que el juicio de Dios van a ser atormentados por toda una eternidad. Pero vemos lo que el Señor le dice y le dice. Le pregunta, ¿quién es? Y los demonios dicen, somos muchos. Somos muchos. Por eso es importante entender todo lo que hoy está pasando. Es necesario entender que para que la obra del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, tenemos que creer en Jesucristo. Hay muchos que tenemos iglesias muy llenas, estamos
estamos realmente haciendo muchos cultos, pero ¿es el culto que le agrada al Señor? ¿Es el culto que le agrada a Dios? Hacemos la invitación de que en esos cultos realmente se pueda realmente que la persona vaya a ser libre. Invitamos, yo no me puedo entender de que el propio diablo quiera salir de una persona así porque sí. Solo es a través del arrepentimiento. El mensaje no lo podemos cambiar en estos tiempos. El mensaje es el arrepentimiento. Porque si usted le está diciendo a una persona un mensaje, ¿cuál es el mensaje de la sana doctrina? ¿Cuál es el mensaje que realmente que predicó Juan el Bautista? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál es el mensaje de los apóstoles? Es el mensaje del arrepentimiento, que tenga convicción de pecado. Pero hoy estamos llenos de misticismo. Hay mucho misticismo hoy. Hoy vemos gente que está aún dentro de la iglesia, tal vez con ministerios, tal vez con gente que ha recibido un nuevo nacimiento, nueva criatura en Cristo eres. Pero vemos manifestaciones. Y eso nos da a entender la ausencia de Dios en muchas vidas. La ausencia de Dios en muchos corazones. Todos queremos poder ir a trabajar, servir al Señor. Pero es necesario entender de que Dios necesita de que nos santifiquemos, que haya santidad en nuestras vidas, que haya una regeneración en nuestras vidas, porque en el mundo estábamos siendo esclavos por el pecado. Hoy Dios nos llama a que verdaderamente que comencemos a buscar la verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración al Señor. Y que salgamos del misticismo que hay dentro de esa iglesia. Que busquemos la buena senda de la palabra. Porque hay un solo evangelio. Hay una sola doctrina. Hablando de doctrina es enseñanza. Hay una sola fe. Pero hoy hemos llenado, en vez de ser guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo llenados por misticismo. El misticismo no está bien. No está bien de que nosotros empecemos a meter todas estas cosas que realmente que no están estipuladas en la palabra del Señor. Alejándonos de la sana doctrina, del verdadero evangelio, porque hay algo que no nos confronta. Entonces nos vamos. ¿Usted cree que el falso profeta, usted cree que la falsa iglesia, los falsos profetas, los falsos ministros, quién los gobierna? Satanás. Por eso le hablé desde el principio de cuando el enemigo cayó como un rayo, dice. Hablé del enemigo que cuando dice que él era perfecto en todos sus caminos hasta que se encontró maldad en él. ¿Cómo cree que el falso profeta, la falsa iglesia, la falsa doctrina, por qué usted ve tanta herejía en estos tiempos? ¿Por qué hay tanta apostasía dentro de...? Porque lo maneja Satanás.
No es la iglesia de Cristo, no es la verdadera iglesia del Señor. Yo le animo a que volvamos a la palabra. Volvamos, porque usted va a ver que en el Nuevo Testamento no se refleja que la iglesia de Cristo, que los cristianos estuvieran endemoniados. Sino que el Señor, podemos ver sobre un sordo y mudo, que un hombre había traído a su hijo, y que dice que también otros pasajes hablan también de que el muchacho, el enemigo, los demonios querían matarlo hasta tirarlo en el agua, hasta en el fuego. Pero estamos hablando de personas que el Señor iba por el camino y se encontraba con estas personas que estaban esclavizadas por demonios. Y también había gente que dice que le traían al Señor, gente que estaba enferma, gente que estaba poseída por demonios. Y los demonios realmente dice que estas vidas eran libres y los enfermos eran sanados. ¿Qué es lo que quiero hablar sobre lo que estamos hablando en este momento? Que debemos tener discernimiento. Empezar a buscar la guía del Espíritu Santo. No todo aquel que está enfermo está endemoniado. Hemos dejado de estar guiados por el Espíritu. Por eso está todo este tema del misticismo. Es tremendo lo que está pasando. Que la gente se agolpa realmente diciendo, bueno, te va a haber gente que se revuelca en el piso, gente que está pasando. Pero no se ve eso. Cuando Jesús caminaba, realmente andaba y se encontraba con los endemoniados. Hoy hacemos un show de todas estas cosas que están pasando. Un evangelio que no transforma, un evangelio que no cambia, un evangelio que verdaderamente es más humanista y que no se está rigiendo conforme a la palabra del Señor. Fíjese en los pasajes. Cuando Jesús vemos verdaderamente de que dependía, no hacía un show. Ya estamos haciendo un show en varios lugares para buscar el egocentrismo. No hacemos lo que dijo Juan el Bautista, que debo menguar yo para que él crezca. Hoy crece ¿qué? El egocentrismo, el hombre, para jactarse. Otra cosa, podemos ver a una mujer adivina ahí, cuando Pablo está yendo por el camino, y esta mujer empieza a decir, estos hombres son hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y varias veces tuvo esta mujer que tenía un espíritu de adivinación. Pero Pablo se da vuelta y reprende ese espíritu de adivinación. Y del momento que reprende el espíritu de adivinación, dice que esta mujer, ese espíritu salió de esa mujer. Que Pablo no le gustaba de que se lo van a gloriar a él. Porque él sabía quién es su Señor, quién es Dios.
Y cuando hablamos de esta mujer también, que tenía un espíritu de adivinación, hoy estamos hablando también de los falsos profetas que están profetizando. Están profetizando lo que Dios nunca mandó. Porque si no está en la Escritura, porque si no está en la palabra, no es de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Solo el que persevera será salvo. ¿Dónde? En la palabra, en la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Y nos hemos, en estos tiempos, estamos buscando realmente algo que diferente. Ya no queremos ser enseñados por la palabra, doctrinados por la palabra. Queremos oír lo que a nosotros queremos oír. Por eso es importante, iglesia. Es importante que entendamos qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Regresar a la palabra. Regresar al temor a Dios. Regresar a ser obediente. Regresar a entender que debo estar sujeto. Regresar, ¿por qué le hablo de la sujeción? Porque es lo menos que hizo aquel que era perfecto en todos sus caminos. ¿Usted ve que se sujetó? No. Hubo rebelión en el cielo. Y de ahí cayó, dice, como un rayo. ¿Qué problema hay con este tema, no? Que no es querer que cuando Dios realmente nos corrige, cuando Dios nos disciplina, cuando Dios realmente quiere enseñarnos, y hay una rebelión dentro nuestro, y no queremos escuchar, y nos vamos ¿a dónde? A los falsos profetas. ¿A dónde nos vamos? A las iglesias liberales, a donde te van a permitir todo. Ahí trabaja el adúltero, ahí trabaja el fornicario, ahí trabaja el desordenado. ¿Por qué? Usted se pregunta por qué. ¿Quién está operando en esas iglesias? ¿Opera realmente el Espíritu Santo? No. Porque el Espíritu Santo da testimonio ¿de qué? De su palabra. Es importante entender de lo que Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que entendamos eso, iglesia. Es muy importante de que veamos todo lo que nos enseña la Escritura. Las Escrituras, dice, escudriñad las Escrituras, porque os parecen que en ella hay vida eterna. Hay vida eterna. ¿Dónde? En su palabra. En la sana doctrina de la palabra de Dios. Sea nosotros o un ángel del cielo si anunciare otro evangelio, sea anatema. ¿Quién está rigiendo a los falsos profetas? ¿Quién está ahí? No es nada más que el enemigo. No es nada más que el enemigo. Porque el enemigo quiere dañar, ¿sabe qué? La obra de Dios. La obra de Dios. Al pueblo de Dios. Cuando empezamos hablábamos de que este mundo
está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál es el problema del enemigo? La iglesia de Cristo. Los que no venden el mensaje. Los que no se doblan la rodilla ante Baal, ante los demonios. ¿Qué hemos hecho con la iglesia en estos tiempos? La hemos llenado de contaminaciones. Hoy creemos que el mensaje de la sana doctrina, el mensaje que estaba sobre los apóstoles, pregúntese bien claro lo que enseña la palabra y dice, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es un fundamento? Es algo que ya está edificado, que lo dejaron como enseñanza y hoy queremos desechar eso. Traer un nuevo mover del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo es uno solo, es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios quiere tu salvación. Hablando de la salvación. Hay gente que cree que la salvación se pierde. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. A través del Evangelio. Hemos creído. Y qué importante entender esto. Porque si hoy no vemos los que hemos recibido a Jesús, los que hemos creído en el Evangelio de Cristo, son nueva criatura. Los que están en Cristo no tienen condenación. Las cosas viejas pasaron. Antes estábamos ciegos. Antes estábamos en el pecado, esclavizados. Pero hoy Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Pregúntese esto, iglesia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué realmente hoy? Hoy estoy teniendo me va las cosas de una manera diferente. ¿Por qué estoy realmente no viviendo lo que Dios quiere que yo esté viviendo en mi vida? Porque puedo estar yendo a la iglesia, puedo estar sirviendo al Señor, puedo estar teniendo recursos espirituales como la oración, como el ayuno, puedo tener. Pero lo más importante en todo esto, iglesia del Señor, es cómo está nuestro corazón ante Dios. Del buen tesoro de nuestro corazón sacamos lo bueno, pero del mal tesoro de nuestro corazón sacamos lo malo. Es entender de que nosotros debemos estar siendo hacedores de la palabra. Hacedor de la palabra. Andar por el Espíritu. Someteos a Dios, dice la palabra. Pero es una palabra muy importante. Someteos a Dios. Por eso no hablamos de todas estas cosas que, cómo empieza todo desde que el enemigo se rebeló contra Dios.
dice que el Espíritu, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién son los hijos de desobediencia? ¿Usted se puso a pensar? Son los que realmente han abandonado el mensaje. Son los que realmente han abandonado la santidad. Son los que han abandonado la buena doctrina de la palabra. Porque lo más importante en esto es que Dios te ha dado algo, que por gracia sos salvo. Pero hay también una cautividad que necesita esa salvación. Hay una cautividad que está verdaderamente lejos de los caminos del Señor, lejos de la voluntad de Dios. Porque si Dios es santo, su pueblo tiene que ser santo. Dios creó al hombre perfecto, inocente, puro. Pero el día que el hombre desobedeció a Dios, ¿sabe cuál fue la condenación? A través del pecado entró la muerte. Debemos hablar, levantarnos y empezar a pregonar un evangelio de arrepentimiento. Un evangelio que nos lleve a la transformación, a diferenciar lo que es prófano y santo. Que dejemos este tiempo de empezar, porque hay muchas doctrinas diversas. Y es tiempo que nosotros empecemos a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Estos cultos de liberación, como hablaba, no se ve el cambio. Es como ir realmente a un brujo que te saque como algunos dicen, ¿no? La mala onda, el estar cargado, el que está, ¿me entiendes? Es como ir a lugares, porque no es lo que habla la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era abundante en palabra. La iglesia primitiva estaba en oración. La iglesia primitiva estaba en ayuno. No se ve en el Nuevo Testamento una iglesia verdaderamente que esté buscando el protagonismo, cuando el protagonista es el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador. Pero hoy estamos buscando el entretenimiento. Estamos buscando un mensaje que vaya de acuerdo realmente a mis necesidades. Por eso vemos mucha gente, muchos lugares. No todo aquel que dice iglesia evangélica, iglesia cristiana, es de Dios. Fíjese que lo que nos habla ahí en el libro Mateo, vamos a ir. En el libro Mateo. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude.
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué fue? Con la palabra. ¿Fue a través de fórmulas, de estrategias, de actos proféticos? Hablando de actos proféticos. Hoy también tenemos el aceite, venden el aceite. Y muchos cristianos están, y dice, voy a liberar mi casa, dice. Y empiezan a ungir las casas. ¿Está en la Biblia eso? ¿Qué dice la palabra? Dice que habían que traer a los enfermos y ungirlos con ¿qué? Aceite. Pero no dice las casas. Hoy estamos viendo que el aceite dice, venga pastor y unja mi auto. Unja realmente el aceite usado como idolatría también. Algo que verdaderamente que no enseña la palabra. No le enseña la palabra del Señor. Por eso debemos entender que hay un solo mensaje. Hay un solo camino que nos va a llevar a la salvación. Hay un solo verdadero camino. La Biblia nos enseña que la verdad os hará libre, pero muchos abrazan la mentira. Por eso es importante que hoy nos pongamos a cuenta con el Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero hoy estamos frente a una gran apostasía viviendo dentro de las iglesias. Apostasía muy grande. La Biblia nos enseña bien claro que en los postreros tiempos iba a haber ¿qué? Falsos profetas. Falso profeta. Yo le quiero que usted entienda esto, que hubo en la antigüedad un profeta llamado Ananías. El falso profeta, que confrontó ahí con el profeta Jeremías. ¿Y cómo terminó? ¿Sabe lo que es el tema de usar, de jugar realmente a ser cristiano? De jugar a ser pastor, de jugar a ser realmente evangelista, de jugar a ser un hombre de Dios cuando no lo eres. Cuando Dios no te dijo nunca te envió. Por eso es importante entender esto, que Dios habla a su pueblo a través de su palabra. Nosotros debemos entender esto. Debemos regresar a Dios. Dios demanda santidad. Dios quiere que regreses al Señor. No quiere verte lejos de los caminos de Dios. Porque el diablo anda como león rugiente a quien devorar. ¿A quién quiere devorar el diablo? ¿El diablo a quién quiere devorar? ¿Al mundo? No. A los que están en la iglesia, a los que son fieles, a los que perseveran,
a los que se están guardando irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Por eso debemos entender esto, Iglesia del Señor. Debemos prepararnos, porque la venida del justo está cerca. La venida del Señor está cerca y debemos prepararnos. ¿Por qué no viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga? Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia realmente santa, una iglesia pura, una iglesia que esté en la palabra, una iglesia que tenga testimonio, una iglesia que viva bajo la piedad, una iglesia que esté realmente sujeto a lo que es la palabra de Dios. Saquemos toda la diversión, saquemos el show, saquemos todas las cosas que hemos metido dentro de los templos, que a Dios no le agrada. Y empecemos a darle culto a Dios como a Dios le agrada, la verdadera adoración al Señor en espíritu y en verdad. Que Dios esté bendiciendo en esta mañana. Que Dios esté bendiciendo en esta mañana. Que Dios esté colmando de bendiciones. No te vayas de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo, porque no te gustó la corrección, porque no te gustó realmente la disciplina. Mantente firme, mantente en la palabra, mantente en la sujeción, en la obediencia. Porque si nosotros no estamos en obediencia, no estamos sujetos, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, y nos vamos ahí ofendidos, enojados, y nos rebelamos. Hablamos de la rebelión, de lo que pasó, la rebelión ahí del enemigo, ¿no? Que no era todavía el momento que él dice, hasta que se halló maldad en él, dice. ¿Por qué? Porque siempre queremos no sujetarnos. Queremos andar desordenados, queremos andar realmente como nosotros queremos. Pero no es así. Hay un Dios que está sobre nosotros. Hay un Dios que quiere que nosotros estemos en obediencia. Porque sin obediencia no calificamos ante Dios. ¿Qué es lo que pasó en el principio? Se practicó la desobediencia, hubo rebelión. Y donde hay rebelión, está ahí Satanás. Ahí está el diablo. No estamos teniendo reflejo de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura en Cristo, de teniendo una vida de fidelidad ante Dios. Por eso te animo a que tú te levantes, que aunque estén en las luchas, aunque haya prueba, aunque haya circunstancias que están realmente batallando, no te alejes de la casa del Señor. Mantente firme en la fe. Mantente firme en la gracia que Dios te ha dado. Vuélvete al Señor. Que Dios esté bendiciendo en esta mañana. Dios bendiga mucho a